Altagracia TV. Nosotros, como siempre, estamos muy felices. ¿Por qué? Porque en este programa tratamos de acercarles historias de las buenas, historias que a usted le interesen, en imágenes, en paisajes, que los tiene y muchos, afortunadamente, nuestra ciudad, y en aquellos que profundizan en distintos lugares de la ciudad de Altagracia, y digo profundizan en la historia de nuestra ciudad. Así que esta presente edición de Altagracia TV va a estar enteramente dedicada al doctor Augusto Picón, que lo tengo aquí, al lado mío. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por recibirnos en tu casa. El agradecido soy yo, que dan difusión a todo esto, ¿no es cierto? Que nos Bueno, apoya. Augusto, vos sos una persona que ya, no de ahora, desde hace años. Es más, le voy anticipando a la gente que ya vamos a dedicar un segundo programa para hablar de filatelia, que es otra de tus pasiones, pero lo vamos a dejar para otro programa. Hoy nos vamos a meter de lleno en tu trabajo bibliográfico, todo ligado directamente a puntos neurálgicos que tienen que ver muchísimo con la historia profunda de la ciudad. Exactamente, yo me fui escribiendo, por ejemplo, el primer libro que hice fue La historia del golf, ¿no es cierto? Acá hago un paréntesis para hacer un homenaje a Puque Martínez, porque yo había escrito en la revista Precursor la historia del golf, pero resumida, por supuesto, y él vio eso y dijo, no, tenés que escribir una historia del golf. Demoró porque me insistió, bueno, y gracias a él hice la historia del golf, y después salieron del Sierras y todo lo demás, o sea que el que me dio el empujón. O sea que Puki fue el que te puso en el camino de decir tenés que escribir. Exactamente, el Puki le gustó y bueno, y me puso en el camino. Tengo que agradecerlo públicamente a eso. Bueno, ¿y cómo nació la primera historia? Y a partir de ahí, esta pasión que surgió, ¿no? Exacto, porque eso te va llevando, y si vos vas escribiendo, ¿no es cierto? Cuando escribí el libro del Sierras, yo tenía mucho para poner, porque los Sierras los viví desde chico, digamos, en los veranos iba a la pileta del Sierras, más grande le iba a sacar sangre a Don Roque y a Doña Lola, ahí el departamento que después yo tenía en su casa, pero cuando era la temporada, estaba en el departamento, al pie del cañón, que me acuerdo que ellos querían que fuera a las 7 de la mañana a sacar, porque ahí empezaban. Doña Lola dando las instrucciones a la mucama y a los peones de patio, y Don Roque. No, era una pareja admirable de cómo llevaban el hotel. Inclusive, te digo más, en mi presencia llamó al jefe jardinero y dijo, mire, en el Rosal, en tal parte hay un hormiguero, así que se sabían todo lo que pasaba en el hotel. Yo creo que los altagracienses deben tener conciencia, sobre todo nuestras generaciones, de lo que significó el Sierras Hotel, porque vos te vas, por ejemplo, a Buenos Aires. Exacto. Y a lugares de los más céntricos de Buenos Aires, en buenos restaurantes, y nombrás al Sierras Hotel, y te miran admirados y te dicen, sí, el Sierras Hotel, pero de verdad que lo conocen. Porque tenían una cocina de primera, o sea, era todo, desde el año 30 que se hizo cargo Don Roque, el hotel se levantó admirablemente, ¿no es cierto? El menú estaba escrito en francés, o sea que era algo que es irrepetible. En este momento no desdeño lo que está, el hotel que está, pero no es el Sierras Hotel. El Sierras Hotel fue algo que fue y nada más. Bueno, entonces ahí yo aprendí a quererlo al hotel, con Don Roque y Doña Lola. Doña Lola Bernal de Celentano me regaló muchas fotos. Hablé mucho con ellos, ellos me contaron un poco de la historia. Y bueno, cuando escribí la historia del Sierras Hotel, me faltaba la primera parte. Cómo empezó la compañía de tierras y hoteles, cómo fueron las compras. Y bueno, yo estaba en eso y me fui a Buenos Aires a un congreso de filatelia. Y un amigo mío me dice, che, te conseguí unas escrituras, porque yo hacía filatelia en escritura, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Me habló 5 horas de filatelia, yo estaba de filatelia hasta los tuétanos, ¿viste? Vamos a buscar las escrituras, las compré, ni las miré, las puse adentro del portafolio y dije, bueno, listo. Y esa noche no tenía nada para leer, y yo estaba en un 10º piso del hotel. No me iba a bajar a buscar un diario a esa hora. Entonces agarré las escrituras, empecé a ver, eran todas escrituras del Sierras Hotel. Y el escribano a ellos el corresponde, y me contó toda la historia desde el principio, de la primera compra que hizo Franchini, a cómo se formó la compañía de tierras y hoteles, todo o sea que me cayó todo eso del cielo, porque uno cuando escribe también tiene que tener suerte, está la dosis de suerte, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí fue que uno se va entusiasmando cada vez más.
Bueno, y eso te hizo adentrarte en historias capaz que obviamente desconocidas en ese momento para vos, ¿no? Claro, ahí te empezaron a abrir un mundo, ¿viste? Por ejemplo, cuando yo trabé amistad con Clarita Peña, que murió de más de 100 años acá, que sabía muchísimo de Altagracia, un día fuimos a recorrer la ciudad, subí en el Ducato, y me dijo, acá vivió fulano, acá murió Delfina Bunge Galvez en el año 52. Acá vivió el coronel tanto, acá vivió tu fulano tanto. Y yo iba con la Ducato sacando fotos y anotando. Eso me dio, te imaginas vos, una ayuda increíble. Y me fue contando esa historia. Igual que el Bebi Antomarioni, que sabía muchísimo en la historia de Altagracia, lo fui a entrevistar en donde él estaba trabajando miles de veces para que me fuera contando y yo anotaba, porque en ese momento no tenía ni grabador geloso ni ningún tipo, era a lápiz nomás. Ahora vos vas nombrando gente como los chelentanos, por ejemplo. Sí. Bueno, todos apellidos, acá han habido apellidos y ha vivido gente realmente muy importante y ha nacido gente muy importante en esta ciudad. Exacto. Tenemos que reconocer una cosa, como Altagracia de la zona climatérica, acá vinieron muchos tuberculosos y eso le dieron mucho impulso porque, por ejemplo, Enrique Larreta tenía un hijo tuberculoso y hizo la casa allá. Después el chalet que es del Flaco Roma, no me acuerdo cómo se llamaba el dueño anterior, también tenía una hija tuberculosa y hizo la casa acá. Así, muchísima gente. Bueno, el Museo de Falla, la casa inclusive está construida de manera tal que todo el día le dé el sol, justamente y a propósito de lo que era en ese momento Altagracia. Claro, porque él, cuando se vino a vivir acá, ¿no es cierto?, tuvo 4 años nada más, tuvo esa casa que a él le venía bien y la quería mucho la casa. Y vos sabés que se comunicaba con Erich Kleiber. ¿Te acordás del famoso director que venía de Altagracia, que está en la Farmata, que está camino a Carlos Paz? Sí. ¿Sabés cómo se comunicaban? Con un mástil. El Kleiber tenía un mástil, subió la bandera alemana y desde su casa veía a Manuel de Falla, que no tenía teléfono, y él tampoco, claro, que había llegado Kleiber. Mirá, fíjate, ahora todas las construcciones que hay, es imposible que se vea, imposible, pero en ese momento que no había construcciones, se comunicaban de esa forma. Entonces sabía que estaba su amigo acá. Vamos a ver después en imágenes desplegada una cantidad de bibliografía que has escrito, de distintas temáticas, obviamente todas relacionadas con nuestra ciudad, que cuando apenas entramos nos llamó mucho la atención, la cantidad, ¿no? Bueno, ahora son 14 libros, ¿no? Mi nieto me está corrigiendo el libro número 15 y bueno, ahí paramos con los libros, porque ahora estamos en el mundo de las redes, o sea que de Facebook, de Instagram y TikTok. Ya el libro no digo que no se lea, si se lee, y es bueno leerlo, porque uno duerme mejor cuando lee y no está con el celular a la noche, porque el celular te deja medio excitado y no te podés dormir igual. Entonces llevas un librito, leer 2 o 3 páginas, qué sé yo, a veces estoy 3 meses con un libro, ¿viste? Pero lo llevo por lo menos. Y entonces hay que adaptarse a las épocas, todo cambia. Fue la época del fax, el fax ya fue la época del email, el email ya fue, ahora es la época de WhatsApp, mañana no sé qué será, pero vos tenés que irte adaptando a las épocas, si no, te pasan por encima. Los más jovencitos nos preguntan a nosotros, ¿cómo hacían para juntarse para salir un sábado a la noche? Porque no había teléfono, no había WhatsApp, ¿cómo hacían? Y bueno, pero lo hacíamos. Lo hacíamos, era otra época, o sea que ahora, si no tenemos, a mí me robaron el celular hace 2 o 3 meses. Tuve 3 días sin celular, parecía que me hubieran arrancado una mano. Claro. Pues no sabía cómo comunicarme, nada. Y uno ya ahora, viste, depende de WhatsApp como si fuera, vos te comunicás a Suiza, a Alemania, todo al toque, te mandan fotos así de aquellos lados, por ejemplo. Cuando escribí el libro de Barón Villa, había una persona amiga que estaba en Suiza que tenía mucho material de Barón Villa, porque tenía contacto con los familiares de Miriam Stafford, me mandó varias fotos allá y todo por WhatsApp. Me mandaba la foto por WhatsApp. Augusto, a partir de que sacabas material, sí, recién hablabas de Barón Visa, bueno, el Sierras Hotel, cuando tenías repercusiones o cuando lo empezaba a leer gente, ¿qué respuesta tenías de la gente que lo veía el material? Bueno, a la gente, sobre todo, el que más le ha gustado a la gente ha sido el libro de Sierras Hotel. Después el libro de Barón Visa, ¿no es cierto? Otro libro que se agotó y que llamó la atención es el libro Estación Altagracia, del ferrocarril. Sí. Eso
escaló muchísimo, pero no podemos hacer reimpresiones porque los costos son muy altos. Si no lo entonces, bueno, pero el que más impactó siempre fue el del Sierra Hotel, que tuvo más repercusión, y ahora el de Barón Visa. Algo que a mí particularmente me resulta hasta sorprendente, por eso uno siempre está curioseando y atento, es tu página Historias de Altagracia, porque se encuentra con cosas. Yo ahí el otro día me di el gusto, por ejemplo, de ver una comida donde estaba el flaco Mario Salduna, que era muy amigo de mi viejo, y lo pude ver ahí en esa cena, y te mueve muchos recuerdos eso. No, lógico, qué sé yo, puse cosas de la paisanita que a vos también te trae muchos recuerdos, ¿viste? Una cosa, trato de equilibrar la página, o sea, poner un poco de deporte, poner un poco de historias, poner un poco de la antes y el después, o sea, cómo era la propiedad al principio y cómo eran después, o sea, equilibrarlo, pero no se puede hacer todo perfecto, ¿viste? Claro. Lo lindo que tiene Facebook que te permite a vos programar, o sea, vos hoy podés programar para dentro de 2 meses. O sea, si vos te enfermas o tenés que viajar o lo que sea, queda ahí puesto. Eso es lo lindo. Inclusive yo a veces, por ejemplo, hoy cuando ustedes vinieron, veía que no sale nada hasta dentro de 9 horas. Que no, 9 horas y que salga nada, no. Entonces agarré, saqué el material que tenía para junio y lo puse hoy. Entonces vos vas manejando los tiempos. ¿Y cómo surgió la idea de decir, me voy a meter en redes, voy a empezar? Y aparte, no, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo conseguís información que uno no puede entender? El otro día me mandaste una entrevista, por ejemplo, que habíamos hecho nosotros en el 2003. Sí. Yo no me acordaba para nada de esa entrevista. Salimos los dos, unos niños, y digo, ¿dónde saca el material? Esa entrevista la tenía yo en un CD. Pero como no podía pasarlo, entonces agarré, conecté el CD, puse la cámara y me lo grabé de nuevo. Y después lo pasé a inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te saca todas las ondas, todos los defectos. Claro. Que eso es otra cosa que me tuve que acostumbrar a la inteligencia artificial, a manejarme, digamos, con los videitos, con los reels, a hacer reels, rebuscársela, ¿viste? Bueno, y como te decía, volviendo al tema anterior, a mí me llama poderosamente la atención, no solamente curiosidad como lector y como interesado en historias viejas de Altagracia, pero historias viejas que tienen que ver al final con lo que es hoy la ciudad, ¿no? Exacto. ¿Y cómo conseguir todo ese material? Bueno, fueron muchos años. Yo en realidad me dediqué a la bioquímica, pero no era, digamos, lo que más me gustaba. A mí me gustaba esto que estoy haciendo ahora, me gustaba más. Entonces dije, voy a usar la bioquímica para juntar material. Claro. Y todos esos años los chicos se ríen porque yo pasaba uno y digo, ¿usted nació acá en Altagracia? Sí. ¿Vivió en Altagracia? Pum, cerraba la puerta y me quedaba 10 minutos sacándole sangre o 20 y le empezaba a preguntar, tenía la computadora al lado y anotaba todo. Y, ¿no tiene fotos de Altagracia? ¿No tiene fotos de su pariente? Y bueno, ese trabajo lo hice durante 40 años. Claro. Y fui juntando para que yo sabía que algún día lo iba a poner en un libro. Y gracias al PUC lo puse en un libro, ¿viste? Y después empecé así. Bueno, y esto no para, porque siempre van surgiendo cosas, evidentemente. ¿Sabes qué pasa? Que ahora la gente, la misma... Entonces, por ejemplo, la gente pone en los comentarios, sí, yo tuve un negocio en Altagracia, entonces yo inmediatamente, agarro, me comunico con esa gente y le pregunto si tiene fotos. Muchísimas veces me dicen que no tienen nada, pero algunas veces agarro a alguno que tiene y me manda. Entonces vamos alimentando la página, claro, porque la página traga muchas fotos, traga muchas, entonces hay que estar alimentándola para que no decaiga. Porque Facebook te sigue a vos, sí, lo que vos vas haciendo y te pone las estadísticas, si aumentaste, claro, si bajaste, claro, si tú, es propio de los yanquis, ¿no? El tipo, sí, que te va llevando. Bueno, hay mucha gente que ha pasado en algún momento por Altagracia, que no ha nacido en Altagracia, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? O que ha estado, por ejemplo, viniendo de vacaciones a comunas, exacto, como por ejemplo puede ser la paisanista. Pero hay muchas que han terminado viviendo acá, o que cuando han tenido que decidir irse, por ejemplo, de Buenos Aires, han elegido siempre Altagracia. O sea, no hay nadie al que no le guste esta ciudad, ¿no? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué otra ciudad tiene un lago en medio de la ciudad? Ninguno. ¿Quién tiene una construcción jesuítica de más de 400 años en el centro de la ciudad? Ninguno. ¿Quién tiene ese monumento a los 350 aniversarios? Ninguno. ¿Quién tiene primero, segundo y tercer paredón? ¿Quién tiene la gruta?
Somos muchas cosas que hay, que todas juntas, ¿viste? Perfilan que a la gente le guste. Y nosotros que vivimos acá, ¿la sabemos apreciar? Y ya estamos tan acostumbrados que cuando vamos por la avenida y subimos, decimos, vemos esa tremenda construcción y ya de tanto verla ya no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no es cierto? En cambio la gente que viene de afuera sí le da la importancia que tiene. Uno no se cansa de ver a gente que te dice, qué linda ciudad, qué tranquila que es la ciudad, ¿cómo puedo hacer para venirme a vivir acá? Y sí, mucha gente que ha venido de veraneo se ha quedado a vivir acá en Altagracia. Tenemos de todo, ¿viste? Yo lo que lamento mucho, y cada vez que paso me da lástima, es la falta del ferrocarril. El ferrocarril fue, cuando se inauguró en 1891, fue que Altagracia hizo un vuelco. Porque no te olvides que la gente venía al Sierra Hotel en vagones que traían hasta su propio auto. Traían su chofer, su niñera, su mucama, todo lo traían en el tren y traían sus autos y que se quedaban acá, no 15 días, se quedaban 3 meses, porque en esa época era de diciembre a marzo, 3 meses de vacaciones la gente que tenía mucho dinero, ¿no? ¿Recordás la famosa película en blanco y negro de Fuego en la Montaña? Exacto. Una parte fue filmada acá. Claro, igual que Una ventana a la vida con Diana Maggi. Claro. Acá se filmaron más de 10 películas. Cuando filmó a la hija, a la nieta de Mirta Legrand, ¿te acordás? En el museo, también una película. Enrique Pinti también estuvo filmando en el museo. Exacto, y después cuando vino Nazareno Cruz del Lobo, que bueno, vaya a conocer. Estuvieron parando en el hotel en la Paisanita. Por eso, Altagracia hubo muchas películas, ¿no es cierto?, que se han filmado acá y se ha filmado una parte en la cantera, otra parte en la estación de ferrocarril. Y bueno, y eso ha ido fomentando que Altagracia se conozca en el mundo, ¿no? Historias que han pasado por aquí y que uno, bueno, parece mentira, pero yo creo que todavía historias van a seguir tejiéndose en esta ciudad para adelante. Lo que creo que esto es como una cantera. Hay que seguir escarbando en la cantera para sacar muchas cosas. Y yo hay muchas cosas que me entero recién ahora, muchas cosas que no sé. Y cuando no sé, le digo, no me acuerdo, no sé, ¿viste? Pero vos vas, por ejemplo, de Eric Kleiber, que estaba en Altagracia, y cómo venía Altagracia y todo eso, me enteré hace 3 o 4 años nomás. Y bueno, y son todas cosas que vos cuando vas escarbando te vas encontrando con todo un poco, ¿no? Bueno, una ciudad que aparte tuvo muchos hoteles, Altagracia, además. Claro, vos imaginate, tuvo el Hotel Suizo inaugurado en 1880, antes que el Sierra, que tenía una vajilla que cuando el Sierra se quedaba sin vajilla le pedía al Hotel Suizo, que abarcaba desde la esquina de la avenida de Belgrano, toda esta cuadra de enfrente, de la Olmos, daba la vuelta por calle Chile hasta la casa del señor Emol, daba la vuelta por el otro lado hasta el Cine Monumental, inclusive donde estaba el Cine Monumental había una playa de estacionamiento del Hotel Suizo, un taller mecánico y vendían nafta. Eso no lo sabe nadie. No, eso se fue, viste, averiguando de a poco. Yo lo que más me rompí la cabeza fue cuando encontré mi primera postal de Altagracia que decía calle Rafael Lozada. ¿Cómo calle Rafael Lozada? Y no sabía yo que la calle, la avenida Belgrano se llamaba antes Rafael Lozada. Pero hasta que averigué que la calle Rafael Lozada después fue la avenida Belgrano me llevó tiempo, ¿viste? Claro. O sea, acá hubo muchos cambios de nombre, por ejemplo, la calle España antes se llamaba Agustín Aguirre. Todos esos cambios de nombre a los que hacen historia los mata. Porque vos no te alcanzás, fíjate, a ubicar. Y bueno, y antes de Rafael Lozada, ¿cómo se llamaba? Se llamaba calle Huerta. Y antes de esta otra calle, ¿cómo se llamaba? Comercio. Y bueno, te hacía un matete que si no vas anotando todo, te perdés. Cuando arrancaste con esto dijiste, está bien, yo empiezo con esto, pero esto seguramente va a tener un techo. Y después te diste cuenta que esto no tiene techo. No tiene techo. Esto no tiene techo, esto se va encontrando cada vez más cosas. Por ejemplo, una vez vino la hija de uno de los gerentes antes del Sierra Salernitano, que fue Gentili, vino a parar a Sierra porque quería ver dónde había estado, estaba viviendo en Norteamérica, el marido, un famoso químico que yo estudiaba con los libros que él hacía en Estados Unidos, que se traducían a varios idiomas. Me encontré con él ahí, que era el esposo de esta mujer, y ellos vinieron, compraron el libro del Sierra Hotel y me dieron un montón de fotos que yo no tenía. Y eso te va aumentando el caudal de información. Y en base a ver construcciones, uno se encuentra acá, por ejemplo, qué sé yo, vos ves el Colegio de la Misericordia, ves el Cine Teatro Monumental Sierras, ves
el Sierra Sotel, lo que fue el Sierra Sotel. Y bueno, también lo que es el Sierra Sotel. Hay determinadas cosas en Altagracia que parece que pertenecieran a otra ciudad, una ciudad más grande, ¿no? Exacto, exacto. Porque, bueno, yo puse en el logo de mi página es el edificio del Casino de Sierra. ¿Por qué? Que voy a insistir hasta que me muera para que arreglen ese lugar. Porque es una lástima que eso se haya perdido. Porque ahí se daba el biógrafo que le llamaban al cine, se daba el cine mudo, ¿no es cierto?, en 1914, cuando en pocos lugares del país se pasaba biógrafo, ¿no es cierto? Las películas mudas que tocaban en el piano y un violín y qué sé yo, bueno, cosas que tuvo Altagracia. Ahora me dio lástima cuando voy por el Tajamar y veo el edificio donde fue el primer cine de Altagracia, que de nuevo está abandonado. De nuevo está abandonado. El techo, gracias a Dios, lo arreglaron y está bien, me estuve fijando. Yo hace un año y pico, cuando funcionaba una empresa ahí, entré y vi que adentro estaba bastante bien arreglado, vi la zona que había sido de los palcos y todo eso, pero ahora está de nuevo abandonado. Es una lástima, porque fue el primer cine de Altagracia en 1912. Debería ser un emblema para la ciudad. Claro, debería ser un emblema, debería ser un museo, digamos, que ahí se pueden poner, hacer el museo de la ciudad en ese lugar, qué sé yo. Bueno, y nosotros nos dimos el gusto de haberlo visto funcionando, ¿no? Como casino. Exacto, exacto. Digamos, en el año 71, cuando se volvió a abrir el casino ahí del Sierra, bueno, dijimos, bueno, bárbaro, ¿te acordás? Claro, Sí, claro. después de tanto trabajo, que hubo una comisión de casinos que trabajó en forma brutal, ¿no es cierto? Se consiguió el casino, bueno, y dijimos, bueno, ojalá que... Y bueno, se cortó ahora y vos pasás ahí y te da lástima. Bueno, ahí aparentemente habría una intención, pero con esta situación de hoy en día hay una intención de transformarlo en un salón de convenciones y algunas cosas más. Eso sería bárbaro para Altagracia porque le daría otro toque, ¿no es cierto? Augusto, ¿qué satisfacciones te dio y qué te sacó investigar, meterse? Y esto lleva muchas horas. ¿Sabés qué pasa? Que me ocupo de esto en full time, digamos. Porque a mí ahora me están sobrando 6 horas, que son las 6 horas que le dedicaba a mi hijo en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Me sobraban 6 horas, que ahora lo estoy llenando con esto, más otras horas más, porque esto lleva mucho tiempo. Tenés que pensar, y con la inteligencia artificial hay que tener cuidado, porque a veces vos pones una imagen y te saca otra, o te pone donde hay una torre te pone 2, o te cambia las caras de la gente, o sea que hay que tener mucho cuidado al manejarlo, igual que cuando haces el reel también tenés que tener cuidado la duración, no podés hacer un reel más de 1 minuto porque no te lo ven. Si vos lo haces de 2 minutos, no te lo ve nadie. Claro. Así que bueno, todo tiene su trabajo, Todo tiene su trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, y tenés que a veces rever lo que has hecho, ¿no es cierto? Reverlo y ver cómo hacer, digamos. A veces he hecho un trabajo y después no me gustó y lo he deshecho, digamos, para hacerlo de nuevo. Acá estás armando una biblioteca exclusiva dedicada a la historia de la ciudad de Altagracia. Nada más que Altagracia. No quiero, por eso quiero constar esto. No hablamos de política. Claro. La gente que quiere publicar anuncios comerciales, la rechazo. Lo que quiere publicar de política, lo rechazo. De noticias actuales también, porque hay que enfocarse nada más que historia de Altagracia. Y de ahí no moverse. Lo de ahora se escribirá más en otros años, cuando esto que estemos viviendo ahora sea historia. Exactamente. Pero ya pasa una semana y ya es historia. Sí. Hoy con el vértigo de la noticia, de la actualidad. El otro día cuando pasaron los gauchos por ahí, los filmé, ¿sabes por qué? Porque eso ya es historia. Claro. Entonces, viste, todo lo que ahora es, mañana ya es historia mañana. Augusto, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos y bueno, he pasado un lindo momento y me he hecho recordar a mi amigo el Puki, que a él le hago un lindo homenaje y bueno, a todos los que me ayudaron y que espero que me sigan ayudando.